Juan el Bautista nació de Zacarías, su padre, y de Elizabeth, su madre. Y a los 8 días después de su nacimiento, su padre dijo, y esto está en el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículos 76 al 80. Y dijo, «Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, para guiarnos al camino de paz». Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público en Israel. Pero vamos un poco antes en el tiempo. Veamos Lucas capítulo 1 versículo a partir del 26, cuando la madre de Juan, Elizabeth, estaba en su 6º mes de embarazo. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea. Lo envió a una virgen llamada María y dijo, «No tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande, y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca deja de cumplirse. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth, Juan, saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Y como decíamos ahí en Lucas capítulo 1 versículo 80, Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto. En el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos del 6 al 9 dice: Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, que es Cristo. Y en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Fíjense que Juan, por revelación del Espíritu Santo, sabía quién había de venir. Se había estado preparando en el Espíritu, creciendo. Y él sabía que era Jesús de Nazaret, su primo, que nació 6 meses después que él. Pero Juan dijo: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pero si nació después, se preguntarán: ¿cómo es esto de que era antes? Y es porque Jesús en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es Dios, y Jesús ya estaba antes que nada, ya estaba en el principio,
Por lo tanto, era primero que Juan. Juan, vestido de pelo de camello, que tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida era langostas o saltamontes y miel silvestre. Y a él venían personas de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán para escucharlo. Y vinieron también a él sacerdotes y levitas, y le preguntaron: ¿Tú quién eres? Y Juan confesó, y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Y le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Claro, aquí ya fueron más directos. Y dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y le preguntaron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan dijo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan era el precursor de Jesucristo. Su único objetivo y misión era dar a conocer a Cristo, y bautizaba en el bautismo de arrepentimiento. Y cuando le preguntaron: ¿Qué dices de ti mismo?, él dijo: Yo soy la voz. Yo soy la voz. Qué interesante, ¿no? ¿Y qué es la voz? La voz es un sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales pronunciada por una persona. Esa es la definición de la Real Academia Española. Pero Juan era una voz distinta, una voz que anunciaba al que es el camino, la verdad y la vida. Una voz que anunciaba al que trajo a la tierra la eternidad. Y hoy día la voz es la Iglesia, es el cuerpo de Cristo, y somos los responsables de anunciar y presentar a Cristo. Nosotros somos la voz, pero la palabra es Cristo, la palabra es el Señor, la palabra de verdad. Por lo tanto, cuando hablamos debemos de hablar de Jesucristo, y esa es la única manera de predicar a Cristo. Y como decía Pablo, a este crucificado, porque en Él está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Hombres que, por decirlo de alguna manera, están aturdidos y que caminan, pero no saben ni a dónde van, y que viven sin objetivos. Así que el que cree en el Hijo tiene la vida. Así que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan dijo: Yo soy la voz. Y él se preocupaba por anunciar la palabra, que es Cristo. Juan dijo: Yo no soy el Cristo, yo soy la voz. Pero él era cuidadoso anunciando la palabra de verdad, teniendo la cautela, el cuidado de no anunciar otra cosa que no fuese la palabra, para no anunciar algo que no tuviese eternidad. En el mundo hay muchas voces, y nosotros, el cuerpo de Cristo, somos los encargados, somos la voz para llevar a otros a Cristo.
no para encerrarlos dentro de una iglesia de 4 paredes, sino de poder llevarles a Cristo, llevarles la buena noticia, llevarles el Evangelio, llevarles al que da vida en su nombre, llevarles al que lo dejó todo por amor para venir a nosotros y no ignoró el pecado. Y Juan el Bautista también dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí estaba diciendo: mírenlo a Él y no a mí. Poned toda la mirada en Él, en Cristo, en el que viene, porque yo no soy el Cristo. Hay 8.000 millones de personas en el mundo, 8.000 millones de voces distintas, 8.000 millones de voces necesitadas de la palabra de verdad, voces distorsionadas, voces encerradas en mentes sin vida, voces trastornadas y pecaminosas, y quizás deseosas de oír la palabra verdadera que diga: venid y ved, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vinieron de nuevo los judíos a Juan el Bautista, y Juan les reiteró: vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y luego dijo: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Eso está en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Juan el Bautista tenía muy claro su cometido. Él sabía que había sido enviado para prepararle el camino a Jesús. Juan era su precursor, y también sabía que para que la luz brille, para que Jesús aumente en importancia, él debía de disminuir. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Siempre queremos atribuirnos ciertas cosas que no nos corresponden y queremos ser muy importantes, queremos sentirnos orgullosos porque creemos que cuando, por ejemplo, oramos por sanidad, esa sanidad proviene de nosotros, cuando todo proviene de Dios y nosotros estamos para Él. Juan tenía que menguar, disminuir. Juan tenía que negarse a sí mismo para darle paso al Cristo. Igual tenemos que hacer nosotros. Mientras no nos neguemos a nosotros mismos, todo lo que creemos, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros proyectos personales de vida, nuestra religiosidad evangelista, el Cristo que está en nosotros no va a poder crecer completamente, y que sea Él y no nosotros el que gobierne nuestra propia vida. Juan perdió la cabeza por Cristo, y esto es literal. Fue decapitado en la cárcel del rey Herodes, cuando un guarda fue y le cortó la cabeza. Dio su vida por compartir a Cristo al mundo. Y dicen que Esteban fue el primer mártir, pero no fue Esteban, fue Juan el Bautista. Murió por Cristo para que pudiese brillar la luz del mundo. Nuestra muerte no es ir al lugar más peligroso y recóndito de África en la selva y poner en riesgo nuestra vida. Nuestra muerte es la negación total, completa de nosotros mismos, para que Cristo crezca en nosotros y nosotros menguemos cada vez más y más. Debe de haber una muerte completa para que pueda haber una resurrección. Si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, dijo Jesús. Y Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe.
Juan también fue precursor de la negación de uno mismo. Ya nos indicaba a nosotros el camino a seguir para que en nosotros sea Cristo el que se manifieste y no nosotros mismos. Esta es la tarea más difícil que tenemos, la negación de nosotros mismos, porque es muy fácil echar balones fuera, o sea, es fácil pedir, pero no tomamos nuestras propias responsabilidades, no las tomamos, de morir cada día más. Pero bueno, esto, si Dios me lo permite, lo compartiré en otro vídeo. Estoy en Él, con Él y para Él. Y le pido a Dios que cada día de mi vida, cada amanecer, Él logre su propósito en mí. Y para eso debo morir más y más. Y que se modele el Cristo crucificado en mi vida. Que Dios lo logre en mi vida. Y por supuesto, que también lo logre en la tuya. Amén. Que Dios te bendiga. Y muchas gracias. Abrazo.